Muchos piensan que Venezuela se encuentra en este momento en un callejón sin salida ante el masivo fraude de julio y la represión brutal del régimen de Maduro. Pero hay tratados internacionales que existen y podrían ser herramientas para que se cumpla la voluntad popular, como por ejemplo la Convención de Palermo. Hoy la vamos a analizar con un conocedor a fondo de este tema, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Esta semana se ofreció una conferencia magistral en el instituto sobre la Convención de Palermo. Y muchas personas en este momento viendo el programa estarán diciendo, ¿y qué cosa es eso? Así que, porque no se ha hablado mucho, se habla del TIAR, el Tratado Interamericano, pero la Convención de Palermo, usted es el único que ha venido, pues, tratando de martillar sobre ese tema por varios años. Yo quisiera fijar el marco en el cual hay que aplicar la Convención de Palermo. Y el marco de referencia es una Venezuela en la cual el pueblo está ganando a la dictadura de mucho tiempo. Le ha ganado la campaña electoral en la cual el pueblo venezolano ha perdido el miedo. Le ha ganado el 28 de julio, el 28 de J, cuando el pueblo ha ido masivamente a votar y ha tenido la capacidad de desplazar 600.000 venezolanos para hacer un control electoral que a las pocas horas, a los pocos días, le ha dado al mundo el resultado verdadero de la elección. Y le está ganando en la discusión de la narrativa, donde el dictador Maduro, haciendo una cadena de crímenes, ha presentado un resultado fraudulento diciendo que ha ganado, y se ha demostrado que no ha ganado, y después ha empezado a cometer más crímenes para perseguir, para matar, para torturar, para ocupar el territorio venezolano con fuerzas de las avispas negras de Cuba, fuerzas paramilitares de la dictadura de Bolivia, gente de los grupos Wagner que vienen de Rusia, y además de eso ejercer terrorismo de Estado. Y en ese escenario la estrategia de la dictadura es asustar, aterrorizar al pueblo venezolano y hacerle creer que la dictadura puede ganar en base a la fuerza y la violencia, cuando en verdad el uso de la fuerza y la violencia es el último recurso en una derrota sucesiva que está al borde de caer. La dictadura venezolana se está cayendo. Y en ese escenario, lo que necesita ese pueblo venezolano atingido por el terrorismo que ejerce la dictadura dirigida por la dictadura de Cuba, es fuerza de saber que que hay una luz al final del túnel, y que la luz al final del túnel es la libertad, pero no la libertad solamente del pueblo venezolano. En Venezuela se está disputando hoy día y se va a disputar por los siguientes meses la libertad de las Américas. Total. El resultado de lo que pase en Venezuela va a marcar los próximos 25 años en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Porque si Venezuela es Cuba 2, eso va a ser un centro de terrorismo, narcoestado, centro de desestabilización, base china, iraní, rusa para atentar contra la paz y la seguridad internacionales. Pero si en cambio triunfa como está triunfando la libertad y la democracia bajo el liderazgo de María Corina Machado y el presidente electo González Urrutia, la próxima en caer es Cuba. El mensaje de esto es que Cuba está disputando en el terreno, con el esfuerzo y la sangre de los venezolanos, su propia subsistencia. Entonces, para ayudar a eso, hay instrumentos internacionales, porque el mundo en el siglo XXI no es un mundo salvaje, no es un mundo desprovisto de normas, es un mundo regulado. Y entre las regulaciones hay algo que se llama la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cuyo verdadero título es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Y qué dice esa convención? Que cuando 4 o más personas se juntan para cometer delitos y obtener beneficio económico u otro tipo de beneficio, eso se llama grupo delictivo. Exactamente lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. Maduro, más Diosdado Cabello, más la llamada Dalcy Rodríguez, más la otra Rodríguez de la Corte Electoral, más el Amoroso, más el Padrino López, más el jefe del CEDIM o del CEDIV. Ese es un grupo delictivo, no es política, porque cometen todos los días crímenes que van desde la amenaza, la extorsión, la falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, los que ofician como jueces y fiscales, el SAB, ese prevaricato. Todos esos delitos, de acuerdo a la Convención de Palermo, para que se aplique Palermo,
necesitan tener pena privativa de libertad de más de 3 años y todos tienen más de 5 o más años. ¿Y cuál es el secreto de la Convención de Palermo? En el derecho internacional, para ejercer derecho, necesita ser Estado o necesita ser organismo internacional. Los individuos, como usted y yo, tenemos capacidad procesal limitada, pero la Convención de Palermo lo que trae es que da personería al individuo para actuar en su país y pedir. Cada individuo puede ir a su fiscal, a su corte, a su juez y decir, señor, en Venezuela se están cometiendo estos delitos y me afectan. Abra causa por el delito de extorsión, de asesinato, de falsificación, de fraude, de tortura contra este grupo delictivo de Maduro y su banda, que se puede llamar el cartel de los soles, se puede llamar el castrochavismo, se puede llamar el socialismo del siglo XXI, y puede incluir en eso inclusive a los operadores cubanos, bolivianos y nicaragüenses, porque el dictador de Nicaragua ofreció mandar tropa inclusive. Ahora sí. Pero hay, Carlos, hay precedentes. Noriega, de Panamá, extraditado a los Estados Unidos. El presidente de Honduras, extraditado a los Estados Unidos. Lavado de dinero, tráfico de drogas, lo mismo que está pasando. Sí, y sobre esos precedentes, ahora el tema es que este no es un tema de Estados Unidos, es un tema de las Américas. El próximo mandamiento de apremio y la orden de captura internacional contra Maduro y su banda va a salir de la Argentina, o va a salir del Perú, o va a salir del Ecuador, o va a salir de Panamá. ¿Por qué? Porque todos son sujetos del derecho internacional que han firmado la Convención de Palermo. Después del foro que ha hecho esta semana el Inter-American Institute for Democracy, hemos tenido expositores extraordinarios como María Eugenia Talerico, una abogada famosa en la lucha antilavado de dinero en la Argentina, o como la doctora Patricia Benavides, la fiscal general del Perú, que encarceló al expresidente Castillo por su autogolpe y que ahora está temporariamente suspendida. En las próximas semanas estas dos mujeres están iniciando acciones contra Maduro y su banda en la Argentina y en el Perú. Y vamos a ver esos mandamientos de apremio y la orden de captura internacional en cuestión de días. Y va a pasar lo mismo en el Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador. En Estados Unidos hemos tenido abogados americanos, entonces va a generarse una presión donde no es Estados Unidos o el imperialismo americano que tiene que ver con estos tipos que se dicen revolucionarios, no, es la libertad contra el crimen organizado, es la necesidad de prevenir que Venezuela no se vuelva en otra Cuba y que se respete la voluntad popular del 28 de julio. La posibilidad entonces existe. Está sucediendo. La fiscal Patricia Benavides, la abogada María Eugenia Talerico, los abogados de Chile con el doctor Israel están empezando los procesos. Y vamos a ver en las próximas semanas las respuestas de los jueces y los fiscales aplicando la Convención de Palermo contra el grupo delictivo organizado de Nicolás Maduro y todos esos nombres que hemos dado. Porque, a ver, la juez Rodríguez, que se atribuye la condición de presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, primero no tiene esa condición porque hay un tribunal legítimo de Venezuela que ha dicho otra cosa. Bueno. Y lo que ha hecho en esa función, además de suplantación de autoridad, de atribuirse los derechos del pueblo, es prevaricación. Esa señora tiene que ir a la cárcel. Y como no hay cárcel en Venezuela para la gente que encubre al crimen organizado que detenta el poder, hay cárcel en la Argentina, hay cárcel en el Perú, hay cárcel en Panamá, hay cárcel en Estados Unidos. Bueno, nosotros yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que existen estas herramientas, muy conscientes de que se van a iniciar procesos. Y lo bueno de esto, doctor, es que trae esperanzas. Es que no se puede perder la esperanza. No se puede, más que la esperanza, dejar de observar la realidad. Hay un viejo adagio que dice, la parte más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Hoy día en Venezuela parece que la violencia, el crimen organizado estuvieran dominando el poder soberano de Venezuela. Es lo último que pueden hacer, se están cayendo. Hay que aguantar, persistir y resistir es el mensaje. Bueno, muchas gracias. Es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Enseguida regresamos.